Les quiero dar la más cordial bienvenida. Hoy día estamos con nuestro segundo café científico sobre los temas de oceanografía. Hoy día les quiero presentar al doctor Carlos Enrique. Él trabaja en ecología microbiana marina. Y Carlos, ahí tú me corriges. Y hoy día nos va a presentar el tema, la importancia de los microbios como centinelas del cambio climático. ¿Ya? Quizás, Carlos, tú te puedes presentar mejor sobre tu formación y damos inicio a este interesante café científico que forma parte de un ciclo de 4 charlas que vamos a estar dando durante octubre en el mes de la ciencia, para dar a conocer investigaciones y temáticas relacionadas al estudio del océano, del mar y de temas que tienen que ver con oceanografía. Y los dejo con Carlos. Bienvenido, gracias. Muchas gracias, Claudia, por la presentación y también muchas gracias a todos los que se han conectado para este café. Sí, la verdad es que una buena definición, se podría decir que soy un ecólogo microbiano marino, de formación bioquímico y siempre he estado interesado en el estudio de los microorganismos en diversos ambientes, pero sobre todo en el ambiente marino, sobre todo en sistemas costeros como los que tenemos en esta región. Para este café les voy a presentar particularmente de la importancia de los microorganismos o los microbios como centinelas del cambio climático. ¿Y por qué lo puse como microbios y no como microorganismos? Porque generalmente se tiende a satanizar el concepto de microbio y que si uno habla de microbios son casi que bichos malos que te van a enfermar o que tienen un efecto negativo, y en verdad los microbios son mucho más de los que son potencialmente patógenos o que hacen algún mal. Por lo tanto, uno puede usar indistintivamente la palabra microbio o la palabra microorganismo. Les voy a compartir la presentación. ¿Ahí se ve bien? Sí se ve, Carlos. Dale. Perfecto. Entonces, en este contexto, yo lo que quiero recalcarles desde un comienzo es que nosotros vivimos en un mundo microbiano. Los microbios están con nosotros, están en el ambiente y están en nosotros mismos. Son los organismos más abundantes del planeta, ya que los microbios también son organismos, al igual que nosotros. Y si yo les dejo ese número ahí en pantalla, yo no sé qué pensarían al respecto con ese número, con esos números que están ahí, a qué corresponden. Yo no sé si alguien quiere participar o le gustaría tratar de decir algo respecto a qué corresponden esos números. Hola, buenas tardes. Quizás puede ser la cantidad de microbios que están presentes en un ser humano, puede ser. Sí, es que no, a lo mejor estoy equivocado. Bueno, Julio, estás bastante cerca, pero no, más allá del ser humano. ¿Alguien más se atreve a dar alguna respuesta? En el chat nos dicen la cantidad de microorganismos del planeta. Exacto, la primera cifra es la cantidad de microorganismos que existen en el planeta según un censo microbiano, más o menos en la cantidad de microorganismos. Ni siquiera sé cuántos ceros son, creo que es elevado a 32, 10 elevado a 32 microorganismos. Es una tonelada y una cantidad impresionante. ¿Y el número de abajo qué podría ser entonces? ¿Alguien se le ocurre qué podría ser el número de abajo? Yo no sé. ¿Alguien más se atreve a tirar una cifra? Bueno, se los digo yo nomás, entonces el número de abajo es el número de seres humanos que hay en el planeta hasta el año pasado. Por lo tanto, si miramos el número de ceros que hay en comparación del número de bacterias respecto al número humano, podemos dimensionar realmente la cantidad de microorganismos que hay en nuestro planeta.
Y con esa cifra en mente, cuando ustedes ven algo como eso, que mata el 99% de virus, bacterias y hongos, ese tipo de aerosoles, yo no le creería mucho, ¿no es cierto? Yo no creo que un, que un aerosol de 3.000 pesos vaya a matar al 99% de los microorganismos. Entonces, para tener ojo igual ahí con algunos conceptos que uno tiende a ver y que a veces están muy equivocados. Así de importantes son que nuestra vida depende de los microorganismos, absolutamente. Nosotros somos básicamente un vehículo de microorganismos. Nuestro cuerpo aloja alrededor de 100 trillones de microbios, que más o menos corresponden a 10 veces más del número de células que tenemos nosotros, y esa figura lo ejemplifica súper bien, que la parte del cerebro, si se podría decir, de ese ser humano que está dibujado ahí, sería el número total de células humanas, y todo el resto del cuerpo serían solo los microorganismos que hay en nuestro cuerpo. Por lo tanto, son Carlos, básicas. Dime. hay una en el chat, Belén dice si te refieres solo a bacterias o a microbios en general. Me imagino que está pensando en virus y otro tipo de microorganismos. Sí, células microbianas, particularmente, bueno, las dominantes son las bacterias. Nosotros no tenemos en la microbiota una gran proporción de arquea y eucariontes. Tenemos algunos eucariontes ciertamente, pero mayor, y virus tenemos un montón también, pero esa mayoría de virus son virus que infectan bacterias, no son virus que nos infectan a nosotros. Pero en la gran mayoría acá yo me estoy refiriendo a bacterias. Y más aún son alrededor de 1 a 2 kilogramos de nuestro peso, o sea, básicamente nosotros tenemos 2 kilos de bacterias en nuestro cuerpo y la mayor proporción se encuentran, por supuesto, en el sistema digestivo, ya que sin su presencia en nuestro sistema digestivo nosotros no podríamos digerir nuestros alimentos. Así de importantes son los microorganismos. Son los guardianes de nuestra piel, por ejemplo, que evitan que nosotros nos infectemos con bacterias patógenas en nuestra piel. Tenemos una barrera de bacterias que nos protegen y necesitamos ingerirlo en nuestra dieta. Esa figura se vea como que fuera algo asqueroso comer bacterias, pero, por ejemplo, los probióticos, cuando la gente, no sé, se enferma y lo hacen tomar antibióticos porque tiene una infección bacteriana, por ejemplo, tú pierdes tu microbiota ya que estás tomando antibióticos que no son específicos contra esa bacteria que tú estás enfermo. Entonces, ¿qué te dice el doctor después de que termine de tomar antibióticos? Tome probióticos, tome lactobacilos, tome distintas formulaciones, pero todas esas básicamente son bacterias que te están dando para que tú recuperes tu flora intestinal. Y una pregunta nuevamente hacia la audiencia: ¿en qué lugar de la cocina ustedes creen que hay más microbios? Que por supuesto en la cocina donde hay alimento y todo, seguro que vamos a encontrar muchos microorganismos, pero ¿dónde, en qué parte específicamente de la cocina? En el refri. Podría ser en el refri, pero en teoría nosotros igual lo limpiamos harto, ya cuando están la fruta seca o la zanahoria guacha, ya ahí lo lavamos, pero ciertamente el refri puede ser un lugar. Igual ahí Julio y Franco también tienen, ahí están opinando en el chat, no sé si quieren decirlo directamente ustedes. En la esponja. En la esponja para lavar los platos. ¿Quién más dice algo? Exactamente, ahí como se ve a la señorita ahí que está lavando su platito. Ciertamente en la esponja es donde más microorganismos tenemos en la cocina. Ahí en este caso, por ejemplo, ese puntito dentro de la esponja, estos investigadores lo tomaron y marcaron todas las bacterias que estaban presentes en ese pedacito de esponja. Por lo que los insto a usar la esponja por lo menos o máximo una semana por esponja. Por eso las esponjitas, ustedes saben por qué vienen 4 esponjitas en la cajita. Para que usen una por semana nomás. No como esa esponja que está toda rota ya, negra, que siguen ocupando para lavar el plato, olvídense. No creo que estén limpiando mucho más el plato de lo que ya estaba antes de usar la esponja.
Entonces están en todo lo que nos rodea, básicamente, los microorganismos, y por supuesto en el ambiente marino no es la excepción. El océano, ya que uno siempre ve esos grandes cardúmenes de peces, las ballenas que siempre graban en los documentales, pero lamentablemente, o no sé si lamentablemente, pero contrariamente a lo que se piensa, el océano no es una gran piscina llena de delfines y ballenas, es básicamente una sopa microbiana. Es un mundo microbiano, si podríamos decirlo, a tal nivel que, por ejemplo, si ustedes tomaran una fotografía de las estrellas que ustedes ven en el cielo, contarían más o menos 10 elevado a 27 estrellas, pero si ustedes tomaran la misma fotografía, pero en el mar, no distan mucho las fotografías, ¿no? Se parecen bastante, pero sin embargo, hay más microbios en el océano que las estrellas que ustedes pueden ver en el cielo. A ese nivel, a esa cantidad de microorganismos hay en el mar. Están en todos lados, básicamente, en todos los ambientes marinos, tienen diversas formas y tamaños, ya que microorganismos nos referimos a cualquier organismo que no sea visible con el ojo desnudo, que tú tengas que usar una lupa o un microscopio, ese es un microorganismo. Por ejemplo, si ustedes van a la playa y se tiran un piquero y tragan agua de mar, les informo que si se tragan un ml de agua de mar, estarían ingiriendo alrededor de 100 millones de bacterias. En este caso aquí yo puse el número de 1 litro de agua de mar, pero si ustedes se bañan, están ingiriendo una tonelada de bacterias, de virus, de fitoplancton, así que no tengan miedo a comer microorganismos, ya que cuando van a la playita, ya que estamos acá en La Serena, por ejemplo, para los que están acá, o Coquimbo, o Tongoyo, la cuarta región, que ya no se llama cuarta región, la verdad, se llama región de Coquimbo, estamos tomando agua de mar con bacterias todo el tiempo. Son beneficiosas, por supuesto, la gran mayoría de los microorganismos son beneficiosos, ya que, por ejemplo, el fitoplancton, que es algo como que lo que más podemos escuchar generalmente, producen alrededor del 50% del oxígeno que nosotros respiramos. ¿Quién es el que produce el resto del oxígeno que respiramos? Ustedes me podrían decir quién es el otro 50%. ¿Alguien sabe quién es el otro 50%? Los bosques. Sí, básicamente las plantas terrestres, no solo los bosques, los pastos, todo lo verde que está en el continente produce el otro 50% del oxígeno que respiramos. ¿Cuál es la diferencia? En que el fitoplancton representa solamente el 1% de toda la biomasa verde terrestre y sin embargo con ese 1% de biomasa produce la misma cantidad de oxígeno que la que producen las plantas en la Tierra. Por lo tanto, son absolutamente relevantes. Básicamente, ¿cuál es el proceso que realizan? Es la fotosíntesis, que es la misma que realizan las plantas, o los bosques, o las flores, que es básicamente convertir el CO2 utilizando la energía solar en alimento para la célula y por ende en ese proceso se libera oxígeno a la atmósfera. Bueno, la charla que nos trae a nosotros, y lamentablemente tenemos que llegar a esto y tenemos que hablarlo, es el cambio climático, que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, y no hay que ser una persona que siga la Organización Mundial de la Salud para tener en cuenta de que es una de las amenazas más significativas para la humanidad en este siglo. Estas fotos son de acá de la región, de los embalses, de cómo se han disminuido la cantidad de agua. Y el cambio climático es real, ya que mucha gente ha tratado de decir de que el cambio climático no existe, que es una invención, y es básicamente un cambio climático de origen antropogénico, porque nuestro planeta ha cambiado siempre. Siempre han habido eventos masivos de extinción, han habido cambios abruptos en la temperatura del planeta, por lo tanto, pero eso de abrupto es medio relativo porque son procesos a escalas geológicas largas, entonces ¿cuál es la diferencia del cambio climático de origen antropogénico? Que es un cambio que es demasiado repentino, que es muy rápido respecto a la era geológica. Por lo tanto, nosotros deberíamos decir ya, estar de acuerdo en que es un cambio climático de origen antropogénico, ya que las acciones humanas, como la quema de combustibles fósiles, la deforestación, la sobrepoblación, han contribuido claramente a este cambio climático, los cuales, por supuesto, uno de los factores más importantes es que todos estos factores han aumentado la concentración de gases de efecto invernadero,
los cuales a su vez, por supuesto, han aumentado la temperatura de la Tierra y por lo tanto alteran el clima a nivel mundial. Toda esta información del cambio climático está en un informe que se genera de manera anual, básicamente, que es del IPCC, que ustedes lo pueden buscar en Google y salen toda esta información, así que lo insto a que si quieren buscar información al respecto al cambio climático está disponible. Y por supuesto cualquier información extra respecto a mi presentación, referencias, me pueden preguntar, me pueden escribir, en la página SEASA aparezco y ahí yo les puedo responder de manera más específica. Entonces, nuevamente, para hacerlo un poco más dinámico, yo no quiero darle una charla, la idea es que del café científico que nosotros podamos conversar, o al menos ustedes también puedan dar su opinión. Entonces, toda la presentación está dirigida en ese contexto. Por lo tanto, la siguiente pregunta que le hago es, ¿cómo creen que los microorganismos entonces influyen en el cambio climático? ¿Alguien tiene alguna idea o algún proceso que considere que influye en el cambio climático respecto a los microorganismos? ¿Sí? ¿No? Atrévanse a dar alguna opinión respecto de acuerdo a lo que le he hablado de los microorganismos, por ejemplo, ¿cómo podrían estar influyendo? Sí. No voy a seguir si no dicen nada. ¿Me escuchas? ¿Sí? Que si hay blooms de microalgas, puede o sea, funcionar o a favor si es que están haciendo o sea, fotosíntesis, pero también pueden generar un flujo inverso si es que hay como mortandades masivas de blooms igual y los procesos de descomposición en el fondo marino aumentan. No estoy segura si está correcto lo que estoy diciendo. Sí, está súper bien porque lo de las microalgas también es como una doble cara porque por supuesto cuando hay blooms de fitoplancton se favorece el transporte de energía hacia los organismos superiores y hay más comida, si se podría decir, pero a veces esos florecimientos son nocivos porque generan mortandades, porque son algas nocivas y ese proceso se puede exacerbar debido al cambio climático, como por ejemplo al aumento de la temperatura del mar. Entonces ese aumento de la temperatura podría estar favoreciendo ciertos microorganismos que van a influir después a su vez en el cambio climático. Eso está súper bien. Muchas gracias por tu alcance. ¿Alguien más se atreve a decir algo más? ¿No? Bueno. Yo, profe, Dale, Omar. creo que los microorganismos tienen suma o harta influencia con el cambio climático en el sentido de que los microorganismos modulan los ciclos biogeoquímicos, que a la vez también de alguna forma están ligados el ambiente, o sea, el océano con la atmósfera. Entonces, con el tema del clima y que también repercute a una escala de océano. Y por tanto, como esa influencia. Súper bien, Omar. La verdad es que es bastante cierto lo que tú estás diciendo, ya que es un proceso, es un sistema bastante complejo, ya que hay una interacción entre el mar, la tierra, la atmósfera, que está súper bien resumida en esta diapositiva y me voy a gastar un ratito en explicarla un poco porque acá se muestran varias cosas, varios procesos. Por ejemplo, en las cajitas de color naranjo se observa la liberación de gases, que son los gases de efecto invernadero, que básicamente funcionan como un invernadero. ¿Qué es lo que hace un invernadero? Que acumula calor para que las plantas puedan vivir de manera óptima. En este caso, un invernadero terrestre no es tan favorable, ya que nos va a generar un calentamiento o enfriamiento en ciertas zonas, pero un cambio en la temperatura. En este caso, por ejemplo, hay procesos que liberan gases, como por ejemplo la industria, que la estoy marcando aquí, y ese proceso es muy rápido.
ese CO2 que se genera y ese metano, por ejemplo, que generan las vaquitas, las ovejas, que básicamente es la fermentación de su alimentación, son procesos demasiado rápidos que están entregando mucho CO2, mucho gas a la atmósfera, y el proceso inverso, que es la captura, es mucho más lento, que es, por ejemplo, la fotosíntesis. La fotosíntesis, la captura de CO2 por fotosíntesis no es tan rápida como el flujo de CO2 hacia la atmósfera, por lo tanto, existe un desequilibrio, si se podría decir, en los niveles de CO2, y por lo tanto eso nos dice que los niveles atmosféricos de CO2 van a seguir aumentando mientras se sigan quemando combustibles fósiles, ya que, por ejemplo, la formación de combustibles fósiles es un proceso relativamente muy lento ¿por qué se producen los combustibles fósiles? Porque como resultado de toda la materia que se deposita de orgánica y además de toda la biomasa microbiana se va acumulando y en el tiempo se va generando combustible fósil. Pero el proceso de quema de ese combustible fósil es muy rápido, por eso se dice que nos vamos a quedar sin combustibles fósiles. Por lo tanto, los microorganismos son fundamentales en este proceso, ya que la metanogénesis, por ejemplo, que es la producción de metano que ocurre por la intensiva producción bovina o de carnes, está mediado por microorganismos que hacen ese proceso en el estómago de estos organismos. La fotosíntesis es mediada por microorganismos. En los suelos, el uso de la hoja muerta, hay bacterias detritívoras que agarran toda esta materia orgánica y la respiran y producen CO2 y por metanogénesis también producen metano, por lo tanto, básicamente la influencia de los microorganismos en el cambio climático es bastante importante, pero sin embargo nosotros no tenemos que dejar de tener en cuenta que la principal producción de CO2 es a nivel industrial y acá es por culpa de nosotros. ¿Y qué tipo de actividades o de qué forma las actividades humanas afectan a los microorganismos? A ver, veámoslo de la vereda contraria, a ver qué nos pueden decir respecto a de cómo las actividades humanas van a afectar a los microbios que habitan nuestro planeta. Con la contaminación quizás se genera un exceso de nutrientes. Así de clase de DJ para que te presten los equipos, pues, ¿no? Parece que alguien tiene. A ver. Ahí. Ahí sí. Muy bien, Camila, ese es un ejemplo muy claro, ¿no es cierto?, por la contaminación. La contaminación es un factor importante de una fuente de cambio o que tiene un efecto sobre los microorganismos, por supuesto. ¿Alguien más quiere decir algo? Como decías tú recién, Carlos, el mismo calentamiento global a lo mejor va adulterando la temperatura ambiente que es propicia para la vida de las bacterias, entonces quizás, o sea, de los microorganismos, perdón, entonces también eso va adulterando su espacio físico donde pueden interactuar. Muy bien, Julio, también esa es una excelente acotación. Por supuesto que el mismo cambio climático, como es de origen antropogénico, está alterando las condiciones óptimas donde viven los microorganismos y eso puede generar que crezcan otros microorganismos que quizás no son tan beneficiosos como los que naturalmente viven bajo ciertas condiciones. Bueno, sí, son bastante acertadas sus respuestas y aquí está muy resumido o bastante bien resumido todos los procesos que tienen un efecto sobre los microorganismos. Por ejemplo, la contaminación, que tiene que ver con las emisiones industriales, por supuesto que afectan a los microorganismos por el cambio en la temperatura global. Los fertilizantes, la cantidad de fertilizantes que se usan en la industria generan una descarga increíble de nutrientes como nitrógeno y fósforo, por ejemplo, y que eso finalmente llega, claro, se descarga finalmente en los afluentes y llega finalmente al mar, entonces afecta tanto en la tierra como en el mar. Los tratamientos de desechos, todos nuestros desechos que nosotros no somos capaces de reciclar, por lo tanto estamos desechando prácticamente todo lo que nosotros utilizamos y el tratamiento de esos desechos genera una cantidad importante de metano en la atmósfera. También los rumiantes, como les explicaba, también son una fuente inmensa de
de metano y de gases, al igual que los arrozales, por ejemplo. Los arrozales que están en Oriente generan una cantidad importante de metano que influyen en el cambio climático y por ende influyen en los microorganismos. Y además algo súper importante que es la misma agricultura, por ejemplo, la agricultura intensiva del trigo, que básicamente nosotros nos alimentamos de los cereales, los animales se alimentan de los cereales, la acuicultura se alimenta de cereales, el uso de la tierra, de cómo tú utilizas la tierra, altera la composición de las comunidades microbianas. Por lo tanto, tienen un efecto gigante en su diversidad. Por lo tanto, el cambio climático de origen antropogénico se sabe que en cierta forma reduce la diversidad de los microorganismos y por ende, por ejemplo, un ejemplo claro es que incluso se cambia la comunidad y por ende ya no promueven el crecimiento de las plantas como se promovían antes. Por lo tanto, es un ciclo bastante vicioso del cambio climático y el efecto en los microorganismos y a su vez el efecto del microorganismo en el cambio climático. Y por ejemplo, ha generado también este cambio climático y que viene como que si nadie se lo hubiera esperado, es el impacto de los patógenos. Ya lo hemos vivido, por ejemplo, cómo se han propagado los virus, lo que pasó con el COVID, que no ha tenido prácticamente 3 años encerrado, esta dispersión de los virus. El cambio climático también en cierta forma es responsable de esta transmisión. ¿Por qué? Porque nuestro aumento de la población, el movimiento de la gente a lugares que antes no tenía acceso, también ha favorecido este paso de ser nosotros mismos hasta vectores de enfermedades. Se sabe también que el cambio climático estresa la vida marina, los arrecifes de coral están sufriendo, el cambio en el pH, la acidificación, que Víctor habló un poco en la charla anterior. Ha aumentado la resistencia de los microorganismos a los antibióticos, por ejemplo, cada vez aparecen cepas más resistentes a antibióticos que son súper más difíciles de tratar. Y además también se ha favorecido la presencia de enfermedades causadas por patógenos en cultivos, que por lo tanto eso también es muy grave porque pone en riesgo la seguridad alimentaria. Por lo tanto, hay varios coletazos referidos al cambio climático que tienen que ver también con los microorganismos. Ahora, ¿por qué Centinelas del Cambio Climático, que era el nombre de esta charla? Porque las bacterias, no solamente por el hecho de ser abundantes, de hecho sí, también por el hecho de ser abundantes. ¿Por qué son tan abundantes las bacterias? Las bacterias son básicamente una maquinaria metabólica súper eficiente. Y lo voy a poner en un concepto con un par de ecuaciones que no son muy difíciles, que tampoco quiero que se las memoricen, pero toda su capacidad metabólica radica básicamente en su gran relación entre la superficie y el volumen. Si desgranamos esta ecuación de superficie, que es 4 por pi por el radio al cuadrado, y el volumen es 4/3 de pi por r al cubo, si ustedes hacen esa división, al final la relación superficie-volumen es proporcional a 3 sobre el radio. Por lo tanto, les voy a poner el ejemplo con un balón de fútbol pequeño que tiene un radio de 1. La relación superficie-volumen sería de 3, un valor alto. Si hablamos de un balón de fútbol más grande, en este caso pensando en un organismo más grande, por ejemplo, cuyo radio sea igual a 3, entonces ya la relación superficie-volumen va a ser 3 sobre 3, va a ser igual a 1, por lo tanto la relación superficie-volumen va a ser menor. Por eso es que las bacterias y los microorganismos son tan eficientes, porque su razón superficie-volumen es muy alta. Por lo tanto, en condiciones favorables, estas células son capaces de duplicarse cada 10 minutos. Entonces, si ustedes buscan un centinela de un cambio climático, no van a buscar un organismo que se divide como nosotros cada 25, 30, 40 horas, ya cada 50 años. Entonces nosotros vamos a buscar organismos marcadores de cambio climático en los cuales nosotros podamos experimentar y ver cambios de manera mucho más rápida. ¿Y quiénes son los organismos ideales para ver eso? Los microorganismos. Entonces yo les pongo esta gráfica en las cuales les muestro de por qué nosotros elegiríamos a los microorganismos como centinelas del cambio climático. Por lo tanto, la primera parte del cambio climático tiene que ver un disturbio, un cambio, y este disturbio tiene una causa.
En este caso nosotros estamos hablando de un efecto antropogénico, pero también el cambio climático tiene un componente natural, no es 100% antropogénico. Por lo tanto, podríamos hablar de un disturbio de manera que tiene una multifactorialidad y tiene una escala temporal. Por lo tanto, este disturbio va a generar una perturbación en el ambiente, y esa perturbación, por ejemplo, si lo estudiamos en las bacterias, si tiene un efecto de, por ejemplo, un aumento sostenido de la temperatura en el mar, esto va a alterar la composición de la comunidad microbiana, pero en el tiempo esta comunidad va a tener que responder a ese cambio, ¿no es cierto?, a ese efecto. Entonces, ¿cuáles son las posibles respuestas de esta comunidad frente a esta perturbación? La más simple es que la comunidad sea resistente al cambio climático y por lo tanto esta comunidad no cambie. La siguiente opción que tenemos, por ejemplo, es que la comunidad, la composición, quiere decir que es la proporción de los individuos, la presencia y la proporción de los individuos cambie, pero existe una cierta resiliencia que después del cambio, esta comunidad vuelva a la condición original, y este fenómeno se llama resiliencia. Tenemos una otra posibilidad de que la composición comunitaria cambie, pero que la función se mantenga. ¿Qué quiere decir? Que si hay 100 organismos diferentes, esta composición cambia a 50 organismos diferentes, esos 50 hacen la misma función que los otros 100, entonces la comunidad va a tener la misma función en el ecosistema. Y finalmente, lo que nos puede pasar es que lo que nosotros estamos viendo y es la consecuencia del cambio climático, es que hay un cambio en la composición comunitaria y ese cambio altera la función de la comunidad. Y esa función, ese cambio en la función se puede propagar en el sistema o puede no propagarse a otros niveles. Por lo tanto, esto es fundamental. Este es el proceso que nosotros necesitamos y debemos estudiar si queremos entender cómo funciona el cambio climático y cómo nos va a afectar al planeta completo. Por lo tanto, ¿dónde podemos estudiar todos estos procesos? Es a nivel de los microorganismos, que son mucho más fáciles de monitorear y que podemos observar de manera mucho más rápida los cambios. Y si nos vamos a nuestra región, estamos claros que el cambio climático nos ha pegado fuerte. La mayoría me imagino que somos de acá y hemos notado ya que ya no llueve como antes. De hecho, la desertificación nosotros somos la región que la desertificación nos ha pegado más fuerte de todo Chile, y por supuesto que empobrece la tierra y afecta la capacidad de sustentar la vegetación. Y también esto salió hace un par de años, igual nuestra región concentra la mayor falta de agua del país, por lo tanto nosotros necesitamos conocer cuál es el efecto de este cambio climático y necesitamos tener modelos de estudio de este cambio climático. Por eso es que nosotros proponemos que los microorganismos son un sistema ideal para monitorear el cambio climático. Y es posible estudiarlo en el archipiélago de Humboldt. Acá lo introduzco un poco el archipiélago de Humboldt porque es la base de todo este proyecto que estamos trabajando y es la base de todos estos cafés científicos que ha organizado Claudia en el marco del proyecto en que estamos trabajando con Víctor. Es cómo nosotros somos capaces de estudiar este sistema que la mayoría de nosotros conocemos, que es hermoso, que es básicamente un paraíso de especies carismáticas como los delfines, los pingüinos, las ballenas. Se sabe un montón de cuáles son estos organismos que están ahí, cuáles con nombre y apellido, cuándo nos visitan, pero no sabemos nada de los microorganismos en el área. Y si les digo nada, absolutamente nada. Si ustedes van y buscan en internet, no hay nada. Por lo tanto, nosotros necesitamos, primero que todo, para conocer el sistema, hacer estudios y poder determinar cuáles son los microorganismos que están presentes y cuál es su función, porque los microorganismos, en este caso, estos organismos, las ballenas, no llegan porque sí nomás al área y viven ahí felices de la vida y están 4 meses viviendo ahí. Es por algo, ¿no es cierto? Porque hay alimento, y ese alimento, ¿cómo se genera? Ya lo vimos atrás, que ese alimento se genera gracias a los microorganismos que están presentes. Y en esto es súper evidente este loop, esta influencia de ambos, no solo de los microorganismos, sino que de los mismos mamíferos o cualquier especie mayor, se podría decir, con respecto a los microorganismos, que es bien dependiente para ambos lados. Por ejemplo, estas ballenas en general se alimentan del krill. Ustedes todos han visto el krill, que es como un pequeño camarón, un pequeño crustáceo. Entonces, una vez que la ballena come krill, obviamente después secreta los desechos del krill.
y ese desecho del krill por ejemplo, tienen una alta concentración de hierro, y todos estos pellets, todas estas pequeñas fecas de la ballena son el alimento perfecto para que haya un bloom de diatomea, y estas diatomeas generen la energía o el alimento que ocupa el krill para sobrevivir y crecer, y por ende hay mucho krill, y por ende de nuevo vienen las bacterias y se comen el krill, y este proceso se repite una y otra vez, y por eso es que nosotros tenemos un ecosistema tan rico en estos organismos tan grandes o especies carismáticas que se llaman. Por lo tanto, en el marco de todo este proyecto, lo que nosotros queremos hacer es estudiar este sistema a distintas escalas. En mi caso particular, yo lo que me interesan son los microorganismos, ya espero habérselos dejado bastante claro, las interacciones que ocurren entre los microorganismos, quiénes se comen a quién, cuál es su forma de vida, están capturando CO2, no están capturando CO2, están exportando carbono, y todo esto se hace básicamente con harto esfuerzo, con hartos muestreos, con expediciones, con poner sensores en el lugar, extraer microorganismos, cultivarlos y hacer inferencias incluso computacionales con modelos para poder predecir cómo va a estar funcionando estos microorganismos, y por ende con esta información entender cómo nos podemos nosotros adaptar al cambio climático. Y eso es lo que les quería contar en esta breve presentación. Muchas gracias a todos por participar activamente en este café, y a todos los que se inscribieron y se conectaron.